tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Conversando la Región, conversando sobre la región, en la región, con la región. Hoy vamos a conversar sobre las temáticas de identidad, sobre instituciones míticas como el tambo y sobre lo que es el patrimonio, yo diría, de la cultura constructiva de nuestra zona. Jorge Vallejos Bernal por la madre. Bernal. Chuquicamata, bienvenido a nuestro programa, Jorge. Muchísimas gracias por invitar. Muchísimas gracias por invitar. Un placer. La familia Nortina. Nortina. Chuquicamata, el seno familiar. Chuquicamata, mi papá de Antofagastino, mi mamá calameña. Y Vallejos por Copiapó. Hermanos. 2 hermanos más, uno más grande, uno más chico. Uno más grande y uno más chico. Jorge, partamos primero con los temas de identidad y patrimonio cultural. Tú has tenido una hermosa experiencia de vida vinculada al mundo artístico-cultural, Sí. Con una vida paralela en tu área profesional, pero con la misma pasión. ¿Qué ha sido para ti la experiencia del tambo atacameño? Bueno, yo diría que habría que partir definiendo algo. En Chile, hablemos del norte, ¿cierto? Estamos hablando del norte. Desde la década del 60 hacia atrás nadie hablaba de identidad, ni en música ni en otro tipo de disciplina. Yo diría que la década del 60 fue la explosión. En términos de ¿cómo se llama? Se empezó a darse cuenta la universidad como universidad que era una universidad del norte. Nació el Museo de San Pedro de Atacama, los primeros intentos de tener un instituto de estudios folclóricos nació en la década del 60, el 61 para ser más exacto, y fue el mismo año en que nació el conjunto folclórico de la Universidad del Norte, que derivó pero muy rápidamente en el norte. Y como tal fueron prácticamente pioneros. Y eso te lo digo porque me ha tocado conversar con gente que entiende mucho este asunto y conversé en una oportunidad con Juan Pablo González, que es un estudioso de la Universidad Católica, que tiene un maravilloso libro que tiene que ver con la historia social, musical chilena. Y la vez que me encontré con él, conversamos algunas cosas, me dijo: Jorge, tú eres el eslabón perdido. ¿Y por qué? Porque yo he estudiado mucho este asunto y tengo un vacío. Yo no sabía exactamente cuándo comenzaron los estudios del folclore del norte orientados a la música. ¿Cuándo? Entonces yo la verdad que nosotros comenzamos en el año 64. Entonces él pensaba que era el 65, es decir, nos pone como pioneros a nosotros también. Cuando desde la identidad cultural más típica de Chile, es decir, la zona central, la zona Guasa, particularmente la cultura urbana, Santiago, miran al norte y piensan que esta cultura es foránea, es ajena, es externa, incluso algunos la califican como boliviana, otros le dan una denominación andina. ¿Cuál es tu reflexión sobre ese tema? ¿Cómo te aproximas tú a esa realidad? Es complejo el tema, es complejo, porque yo te puedo contar que han habido polémicas muy grandes respecto a ese tipo de cosas. El año 69, una muy grande que terminó en un par de años y renació el año 74, a raíz de un cuadro que nosotros presentamos y que le tocamos una fibra muy delicada al cónsul de Bolivia, ¿ya? Polémicas muy grandes, se metió mucha gente, muchos opinaron a través del diario, mucha intervención en televisión, unos defendiendo un punto, otros defendiendo otro punto. Cuando nosotros ya habíamos discutido mucho acerca de esto, ¿ya? En una entrevista que me hacen a mí, yo digo: ¿sabes qué? Para mí este es un tema totalmente superado, absolutamente superado. Y se metió el cónsul de Bolivia diciendo que esto no era una cosa superada, que el robo por el patrimonio todavía seguía y que Chile se estaba uniendo a Argentina y al Perú, que le robaron. Bueno, es una pelea eterna, ¿ya? Y nosotros realmente lo único que queremos es entender de que nosotros somos nacidos y criados en el norte. Afuerinos puede ser. No todos son afuerinos, pero afuerinos somos muchos. El norte está conformado por gente que viene de afuera. Migración. Hay migración. Hay algo que se llama La invención de Tarapacá, escrita por Juan Podestá, que es un sociólogo. La invención de Tarapacá, el mismo nombre ya significa mucho, ¿ya? Y yo le digo: bueno, ¿y por qué no invención de Antofagasta? Es distinto. Él me explicaba por qué era distinto. Bueno, entender, digamos, de que cuando uno estudia este tipo de cosas, tiene que estudiar en base a elementos que están.
Nosotros no estamos inventando nada. En un momento dado, si llegamos a un pueblo y vemos que se toca una determinada música, nosotros vamos a decir, mira, en el pueblo X escuchamos tal cosa. Lo demás sería mentir. Ahora, que esa cosa venga de Bolivia, venga de Perú, venga de Argentina, ese es otro cuento, es otro análisis que hay que hacer en el elemento que uno está viendo. Claramente, el norte chileno tiene anclajes de identidad, anclajes identitarios. Uno es su dorsal andina, ¿verdad? Sí. Que es inmutable, inconmensurable, está ahí y domina a cualquiera que se aproxime. Uno cuando va llegando a Calama se impresiona de ver esos tremendos volcanes, ¿verdad? Está el desierto, que es otra impronta que te marca, que te aplasta esa inmensidad. Está la proyección al mar, que también es una cosa muy... Después, en la cosa más contemporánea, pero antes de entrar a lo contemporáneo, allí, en ese entorno hay color, hay forma y hay armonías auditivas que son claramente identitarias. O sea, uno no puede tener dudas cuando lo escucha. No. Claro, podrá surgir la duda, viene de dónde venga, eso es otra historia, pero está ahí, está en los pueblos. Cuando uno va a Chiu Chiu, sí. Cuando uno va a Caspana, cuando uno va a Iquina, cuando uno está en San Pedro, eso está ahí. Y después está lo más contemporáneo, ¿verdad? Que es todo lo vinculado al desarrollo industrial, la revolución industrial, ¿verdad? Cuando uno va a la Pampa Salitrera y ahí hay, yo diría que incluso es casi un subsistema del sistema norte, la vida de la Pampa. Y luego está la vida urbana, que es la que nosotros conocemos. ¿Cómo tú reflexionas sobre estos temas? Es complejo, es bastante complejo. Bueno, me gustaría mucho aclarar de que el problema de identidad que hablábamos recién, nosotros empezamos a meter el año 60, o sea, en la década del 60. En la década del 60, todos sufríamos una crisis de identidad muy grande. Y esto está expresado en el desarrollo del folclore prácticamente. Es decir, nosotros nos metimos al folclore disfrazados de guaso. Obviamente, guaso. ¿Por qué? Porque era la impronta que venía del país, como todas las cosas que llegaban. De donde se irradia la cultura. Claro. Pero después nosotros nos dimos cuenta, bueno, ¿qué hacemos de guasos si nosotros no somos guasos? Y escasitamente hemos visto algún caballo alguna vez, ¿ya? ¿Qué hacemos de guasos? No, había que mirar hacia el norte. Y empezamos a darnos cuenta en la mirada. Pero pasó un tiempo, y esto que te cuento es por una autocrítica del grupo, el grupo era autocrítico. Y después nos dimos cuenta de que, oye, perfecto, no somos guasos, pero tampoco somos de la precordillera o de la cordillera, no somos de allá. Somos gente de ciudad. ¿Cuál es la música que a nosotros nos identifica? Entonces, se va produciendo una evolución en la mentalidad y en la madurez de la gente que reconoce que no somos guasos, pero tampoco somos de la precordillera y la cordillera. Ya no pertenecemos a esa etnia, somos gente que llegó acá y se conforma todo un grupo humano distinto. Y empezamos a ver, ¿qué hacemos? Bueno, ahí empieza la creatividad musical. Antes de ir a la creatividad musical, me gustaría entender el proceso. Hay muchas generaciones nuevas que escuchan el sonido que está ahí, telúrico todavía, dando ecos del tambo atacameño. Entonces, tú mencionas un centro de estudio de la parte patrimonial. Después mencionaste el conjunto folclórico de la Universidad del Norte. Pero ni esto tiene que ver con el tambo. El tambo como que tomó vida propia, como que el tambo era una cosa que tenía espíritu y vida propia. Explícanos claro. Un poco esa gestación. Claro. A ver, el tambo era un local, tal cual, era un local. Ese local nosotros lo creamos el año 1967, inaugurado por Andrés Sabela. Pero nuestra pretensión era eso, local. Pero ninguno de nosotros pensó que ese local, con ese nombre, iba a tener una fuerza interior tan grande, que de repente ya nosotros nos llamábamos el conjunto tambo atacameño. O sea, la misma chapa nuestra, el conjunto folclórico Universidad del Norte aquí en Antofagasta no tenía sentido. Nosotros éramos los cabros del tambo, el conjunto del tambo. ¿Ya? Y esa fuerza grande que agarró, yo creo, sin temor a equivocarme, fue por el hecho aglutinante que significó el local. Es decir, había un local donde la gente joven podía ir a expresar determinadas cosas. ¿En qué año parte el tambo como...? 1967, el 15 de septiembre va a ser más exacto. Se inauguró el tambo y de ahí no paró hasta el año 80.
Y ahí concurrían profesionales de distintas vertientes de la propia universidad y de la ciudadanía. Bueno, y inmediatamente cuando comenzó era parte del grupo folclórico en la norte con gente, digamos, similar de la ciudad, folclorista. Pero después se empezó a abrir el ambiente, empezó a llegar gente interesada en las cosas que hacían, sociólogos, amigos de la cultura, arqueólogos, antropólogos, también, periodistas, también, geógrafos, toda esa todos gente, buenos para el copete, entre No había nada mejor que tomarse un vaso de vino en el tambo, eso lo dice todo el mundo. No, un vaso conversado en la semana. Sí, claro. Esa era la gracia del tambo. El elemento aglutinante, si para qué estamos con cosas, ¿cómo se llaman? Las texturas se producen en eso. Ahora, eso marcó una generación, o sea, no varias generaciones en realidad, pero porque si hasta el día de hoy se conversa sobre eso, se mantiene esa identidad, es porque ahí hay anclajes identitarios muy poderosos. ¿Cuáles son esos anclajes, en tu opinión? Con respecto al tambo, todo lo que tenga que ver con la música del norte, todo. Ahí prácticamente se fundió un montón de cosas interesantísimas. Grupos como Iyapu, por ejemplo. ¿Ya? Si Iyapu, si bien es cierto, no nació exactamente dentro del tambo, era un grupo de muchachos que nació el año 71 como grupo, pero luego de 2 años tuvo problemas con el golpe militar, se tuvieron que disolver. Pero toda esa gente se reagrupó dentro de nuestro grupo, ingresaron al grupo nuestro como integrantes comunes y corrientes, y dentro se volvieron a reagrupar como grupo y volvieron a salir. Hagamos un pequeño recuento de los referentes. Tú mencionas a Iyapu. Yo te pongo a la Nelly Lemus, que para mí es la poetisa por excelencia, por antonomasia del norte de Chile. Sí. Dame otro. Osvaldo Torres. Cafrune. Alejandro Castillo, Cafrune, que le llamamos nosotros. ¿Verdad? Sí. Y recordemos otro nombre. Bernardo Contreras, el chino que vivía en Suecia. Por ejemplo, Huancara iba. Sí, pero era un grupo más nomás, era un grupo de los que iban ahí, no es un grupo que nació de ahí. Interactuaba, claro, convivía, compartía. Claro. Actuaban. Bueno, ahí ya hay un conjunto de referentes, ¿verdad? Ahora, el patrimonio que se fue gestando ahí, por ejemplo, a mí hasta el día de hoy yo recuerdo el Carnaval de Chiapas, me muestra que un grupo que estaba anclado en Antofagasta empieza a irradiar hacia otras partes y van a investigar porque montaron el Carnaval de Chiapas como un cuadro, ¿verdad? Muy importante en el tambo. Claro, no solamente ese, realmente nosotros nos dedicamos mucho a estudiar el carnaval. Personalmente yo estudié mucho el carnaval. Ya, qué significa y todo lo que significa, en el fondo me sirvió mucho para todo lo que yo hice después, estudiar el carnaval. El carnaval es una cosa extraordinaria y una cosa muy precisa y concisa, y no cualquier carnaval, porque ahora todo el mundo habla de carnaval, oye, va a una fiesta, el carnaval de no sé qué cosa, no hay nada que ver. El carnaval es una fiesta muy precisa, muy concisa, que curiosamente se celebra en todo el mundo en la misma fecha. Hubo otras fiestas también, pero lo que tú tocas es importante, es decir, nosotros cuando nos inquietamos por la música, sabíamos que teníamos acá en la región norte, en Iquique también, lugares que se hacían fiestas todo el tiempo. Cada pueblo tiene un patrón, ¿cierto? La fiesta patronal, y la fiesta de la limpia de canales, la fiesta del mismo carnaval. Tienen fiestas en todo sentido esta comunidad. Podríamos decir que el tambo no era un grupo de personas que les gustaba la música, era un anclaje mucho más profundo, porque ahí se investigaba, se hacía un poco de antropología, ¿verdad? Bueno, esa era la idea. Nosotros partimos por la música, inquietos por la música, es decir, un poco como yo decía en una publicación que hice alguna vez, todos los folcloristas nuestros parten por canalizar un tiempo libre. No porque, oye, voy a ir ahí a buscar mi identidad, no. Parten por canalizar un tiempo libre. Pero una vez que están adentro, se dan cuenta de que están descubriendo una cosa distinta y empiezan a preguntarse, bueno, ¿quién soy yo? ¿Ya? ¿Qué hago? Y empieza la idea de saber exactamente el terreno que estamos pisando. Y para eso empezaron a llegar gente especialista, a conversar con nosotros, los llamábamos, hicimos seminarios, cosas de ese tipo hacíamos, y ya estábamos conversando en otro nivel. ¿Ya? Y nos escapamos a la parte musical. Nosotros incluso logramos tener una revista, la revista Tambo, con trabajo antropológico. Yo todavía tengo números de esa revista. Ahí hay cosas interesantísimas. Incluso me veían otra vez de Iquique que por favor digitalizar la revista Tambo para ellos poder tenerlas
en los sitios web que tiene el CREAR, que es el Otra centro. cosa que dejó el tambo como herencia es el registro musical. ¿Cuántos son? ¿Varios? Son CD. seis discos long play. Hablemos de los discos long play, quizás en ese entonces ese era el formato que se vendía la música, en discos long play. Fueron 6 discos long play que los grabamos nosotros y 3 discos singles, los discos chicos. Todo eso se fundió y se sacaron después 5 CDs. Ahí está toda la producción musical del grupo en 5 CDs. Politi. Politi es el fundador del conjunto folclórico desde un comienzo, del año 61. Este conjunto tiene una génesis muy interesante. Patricia Vergara, una persona que venía del sur, era discípula de Violeta Parra. Ella formó el conjunto de la Norte y posteriormente pasó a ser Politi el director. Y yo cada vez que me acuerdo de eso me encuentro interesante, porque de una u otra forma venimos de la Violeta Parra, es decir, como vienen prácticamente todos los folcloristas en este país. Hijo de una gran... Mira, el otro día yo lo dije ícono. en el lanzamiento de este libro, dije algo que es absolutamente cierto. Los folcloristas tienen una arenga que dice, la Violeta Parra abrió el camino y por ahí nos fuimos. Tal cual. Así es. No hay vuelta que darle en Chile. La madre del folclore es Violeta, todo llega ahí. Cuando uno se pone a estudiar, todo llega ahí. Ahora, esta mezcla, esta amalgama de música, ¿cierto? Y de investigación, de muestras de cuadros, marcó hitos también en la universidad, en la identidad universitaria de la Universidad Católica del Norte, en esa época Universidad del Norte solamente. Sí. Marcó una huella que yo diría que se ha ido desperfilando con el tiempo. En tu opinión, ¿qué piensas? Absolutamente. Yo creo que la universidad, producto, digamos, de cosas exógenas, no dependía de la universidad en sí, hubo una crisis social en este país. Ya a partir del año 80, cuando ya se podría decir que la autoridad de ese entonces no nos toleró más, cerró el tambo. Se desapareció el conjunto, desapareció el teatro, desaparecieron todas las cosas humanistas y entre ellas todas las carreras humanistas. ¿Ya? Yo me acuerdo que a nosotros nos sacaron de la universidad conjuntamente con Andrés Saavedra y yo siempre digo, pucha, que sale bien acompañado, porque realmente toda la gente que hacía la cosa humanista en la universidad, toda salió y se convirtió la universidad prácticamente en un instituto tecnológico. Eso murió por cuestiones políticas, por intolerancias políticas. Sí, absolutamente. Porque ustedes no murieron porque quisieran, me refiero como institución, no desaparecieron porque quisieran, ni porque se molestaran, ni porque se enojaran, sino que fue una decisión administrativa. Absolutamente, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana cancelaron todo se cierra, Yo tuve que entregar el inventario del tambo, absolutamente todo se entregó, se le puso llaga al tambo y de ahí nunca más se volvió a abrir. ¿Ya? Quizás lo único que se ha hecho después es que Politi rescató toda esa discografía y la introdujo en un CD, ¿verdad? En varios. En 5 CD. En 5 CD. Claro. Pero previo a eso pasaron 10 años. Hubo un oscurantismo en la universidad de 10